Vamos a iniciar el análisis de nuestro problema. Primero vamos a identificar nuestros datos de salida. Para este problema tenemos un único dato de salida que sería, en este caso, el dígito en la posición solicitada. Vamos a llamarlo DN. Luego vamos a ver cuáles serían nuestros datos de entrada. Nuestros datos de entrada va a ser el número entero del cual vamos a sacar los dígitos y la posición del dígito que deseamos. ¿Qué operaciones podemos realizar con nuestros datos de entrada para generar nuestra salida? Bueno, ya que estamos en un sistema decimal, divisiones sucesivas entre 10 nos van dando cada uno de los dígitos en las diferentes posiciones. Veamos. Si nosotros tomamos el valor del ejemplo, el 3456, y lo dividimos entre 10, tendríamos un cociente de 345 y un residuo de 6. Tomando nuevamente el valor del cociente anterior, o sea el 345, y dividiéndolo nuevamente entre 10, tendríamos un nuevo cociente de 34 y un residuo de 5. Repitiendo nuevamente la operación, tendremos ahora un cociente de 3 y un residuo de 4. Si dividimos una vez más, tenemos un cociente de 0 y un residuo de 3. Una siguiente división nos daría un cociente y un residuo de 0. A partir de aquí, al seguir haciendo divisiones entre 10, lo único que nos darían sería siempre cociente y residuo de 0, ya que no habría, o eso representaría que no hay valor en esas posiciones o en posiciones subsecuentes. ¿Vale? Aquí hay que notar algo importante. Esto, cuando ya no existe dígito, tanto el cociente como el residuo son 0. Ahora, para empezar nuestro diseño, primero, derivado de nuestro análisis, observamos que necesitamos repetir una serie de acciones varias veces. ¿Qué acción es la que tenemos que repetir? Bueno, básicamente es la división entre 10, tomando los cocientes de la división anterior. ¿Cuántas divisiones tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer tantas divisiones como posición del dígito queremos, o como dígito en la posición que queremos. ¿Cuántas divisiones tendríamos que hacer? Bueno, las divisiones dependen directamente de la posición del dígito que deseamos obtener. Observemos. Si nosotros hacemos una división, lo que obtenemos en el residuo es el dígito en la posición 0. Si nosotros hacemos dos divisiones, entonces obtenemos el dígito en la posición 1 y así sucesivamente. Es decir, que para la posición n tenemos que hacer n más 1 divisiones. Vamos a hacer ahora el diseño del ciclo. Vamos a primero a especificar cuáles son las instrucciones que deben ir dentro del cuerpo, es decir, aquellas instrucciones que se van a repetir. Entonces, básicamente vamos a tener que obtener el cociente de la división, lo cual podemos hacer mediante la operación de división, dividiendo el valor entre 10. También tendremos que obtener el residuo, lo cual podemos obtener mediante la operación de módulo, que podemos expresar con este símbolo de % o bien con la palabra mod. Vamos a dejar el %. Luego, para la siguiente iteración tendremos que actualizar el valor con el valor del cociente. En este caso tenemos un ciclo definido. ¿Por qué un ciclo definido? Porque sabemos cuántas veces se debe repetir. ¿Cuántas divisiones tenemos que hacer? Lo sabemos porque depende directamente, decíamos hace un momento, de la posición del dígito que deseamos. Entonces estamos hablando de un ciclo definido. Y como ya habíamos visto, un ciclo definido lo controlamos mediante un contador, el cual al final de cada iteración debe ser incrementado o decrementado. En este caso vamos a incrementarlo. Vamos a plantear las condiciones iniciales para el ciclo. Entonces, como condiciones iniciales antes de iniciar el ciclo, vamos a considerar la inicialización de nuestro contador, el cual, aquí va la condición del ciclo.
y aquí están las condiciones iniciales. Entonces vamos a plantear condición inicial en 0. Vamos a inicializar nuestro contador en 0. Ahora bien, ¿cuál va a ser la condición que va a decidir si nuestro ciclo continúa o termina? Es decir, si se deben repetir o no las instrucciones. Entonces, dado que nuestro contador empieza en 0 y decíamos queremos hacer n más 1 divisiones, donde n es la posición del dígito que deseamos, entonces nuestra condición queda como i menor que n más 1. Una vez ya diseñada cada una de las etapas de nuestro ciclo, vamos a ahora sí armar nuestro algoritmo completo. Vamos a ir a PCIN. Aquí en PCIN yo ya tengo las líneas para el ingreso de los datos de entrada. Entonces, a ver, aquí decíamos, vamos a empezar el diseño de nuestro algoritmo. Vamos, aquí en PCIN yo ya tengo las líneas que corresponden con el ingreso de los datos. En el primero pido que se ingrese un número entero, se lee en la variable valor y la posición del dígito que se desea se lee en la variable n. Vamos a seguir con nuestras condiciones previas al inicio del ciclo, que sería en este caso el inicio de nuestro contador, y luego vamos a meter nuestro ciclo mientras. Entonces decíamos, la condición del ciclo es que esto se repita mientras el contador sea menor que n más 1. La secuencia de acciones son las que ya teníamos de este lado, que vamos a copiar para acá. Entonces tenemos el valor del cociente, el valor del residuo, actualizar el valor para la siguiente división y el incremento de nuestro contador. Finalmente hay que decidir el valor de dn. El valor de dn básicamente sería el valor del residuo. Sin embargo, esto solo va a ocurrir en caso de que existiera dígito en esa posición. Veíamos hace rato en nuestro análisis que cuando ya no tenemos dígito en esa posición, tanto el cociente como el residuo son 0. Entonces, en ese caso, nuestro dígito tendría que ser menos 1, como lo especifica el problema. Entonces vamos aquí a meter una condicional. Si el cociente es igual a 0 y el residuo también es igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle un valor de menos 1 a dn. Si no, lo que vamos a hacer es que el residuo es el valor que corresponde con el dígito deseado. Entonces ya tenemos aquí una estructura condicional que decide el valor de dn. Solo falta devolver la salida. Vamos a poner el dígito. Bueno, aquí solo vamos a poner así dn y aquí el valor de dn. Vamos a probar nuestro algoritmo. Si nosotros lo probamos, nos va a marcar un error y ahorita vamos a ver qué error es el que marca y por qué. Aquí nos está marcando un error en la operación de módulo. Nos dice que la operación requiere operandos enteros. ¿En dónde o por qué ocurre el error? El error ocurre debido al valor que toma el cociente. Al efectuarse la división, el resultado no está siendo entero, nos está dando un valor decimal, que a la hora que se lo pasamos a valor para la segunda iteración,
el módulo pues no se puede realizar, ¿no? Porque valor no es no tiene una cantidad entera, o no es una cantidad entera. ¿Cómo podemos verificarlo? Vamos a verificarlo haciendo una ejecución paso a paso para identificar exactamente qué es lo que está pasando y en qué momento. Para ello vamos a ir del lado derecho a la pestaña que dice ejecución paso a paso, le damos clic y se abre este menú. Vamos a dar clic en prueba de escritorio y aquí podemos agregar las variables que quisiéramos visualizar. Vamos a agregar al cociente y vamos a agregar a valor. Damos a aceptar. En la parte inferior de la ventana se abre otra nueva ventana que dice prueba de escritorio. Vamos a cerrar estas otras para poder ver solo la ventana de la prueba de escritorio. Y entonces damos aquí en el botón comenzar. Damos clic. Aparece una flecha verde en las líneas del algoritmo. La línea verde indica la siguiente línea de código que se va a ejecutar. Entonces aquí ingresamos el valor, ingresamos el siguiente valor y entonces vemos que empiezan las iteraciones. Entonces valor tiene el valor que nosotros tecleamos, 3456, pero el primer valor que toma el cociente es 34.5. Entonces vamos a ver que aquí en la siguiente división no ocurre el problema, pero entonces en la línea 12 es cuando lanza el error. ¿Por qué? Porque si vemos de este lado, valor toma un valor decimal, entonces ya no puede ejecutarse el cociente. ¿Cómo arreglamos esto? Para hacer que PCIN ejecute una división entera y que me devuelva solo la parte entera del cociente, vamos a forzar a que reconozca cociente como una variable de tipo entera. Para ello vamos a utilizar la siguiente línea. Esta línea, lo que está haciendo, o lo que estamos haciendo con esta línea, es una especie de declaración de variable para indicar al PCIN que cociente es una variable de tipo entera, por lo tanto solo se va a almacenar la parte entera de la división. Vamos nuevamente a comenzar la ejecución paso a paso. Metemos el valor que hemos estado usando de prueba y entonces aquí observamos en la parte inferior como el valor del cociente ahora sí ya es entero. Entonces ya para la siguiente iteración valor sigue siendo un número entero y entonces ya no marca el error. Como se solicitó el dígito 2, se van a ejecutar 3 iteraciones. La tercera iteración es la que está corriendo en este momento. Sale del ciclo y entra a la estructura condicional. Para finalmente mostrar el dígito que solicitamos, ¿no? Entonces aquí está dando como resultado un 4, que es justo el dígito en la posición 2. Recuerden que estamos enumerando las posiciones de derecha a izquierda, empezando en 0, de tal forma que este es el dígito 0, luego el dígito 1 y el dígito 2, que es el solicitado. Vamos a hacer otra prueba. Ahora vamos a meter un valor en donde el dígito solicitado sea un 0. Vamos a meter menos valores y vamos a solicitar el dígito 1. Entonces aquí vemos cómo está corriendo la ejecución. Vemos aquí el valor del cociente y de la variable valor.
Entonces aquí tenemos el dígito solicitado. Vamos a correr nuevamente otra prueba, pero ahora vamos a agregar a la prueba de escritorio todas nuestras variables. Entonces vamos a ir rastreando qué va pasando con cada una de nuestras variables. Tenemos el cociente, el valor, el contador de n y el residuo. Entonces vamos a comenzar una nueva prueba y ahora vamos a hacer una prueba en donde solicitemos un dígito que no exista. Vamos a solicitar el dígito en la posición 3. Entonces aquí podemos ver cómo tanto el cociente, aquí por ejemplo el primer valor de i es 0 en la primera iteración, luego ya ahorita está corriendo la segunda iteración, el valor de i ya es 1. En este momento el cociente da 0 y el residuo también es 0. Para la cuarta iteración el cociente y el valor siguen siendo 0. Finalmente, ahora en la condición se cumplió que el cociente y el residuo fueran 0 y entonces nos está devolviendo un -1. Con esto terminamos nuestro ejercicio y bueno, podemos así probar todos nuestros algoritmos, hacer la prueba de escritorio en el PCInt para poder verificar el comportamiento de nuestros algoritmos o la correcta ejecución de nuestros algoritmos.